Bueno, un espacio para mirar hacia adentro del endoscopio. Tenemos un tema que viene a cuento de todo esto, que es la rebelión frente al sistema. Yo ya no veo nada. Excelente. Mira, acá nos acaba de llegar un mensaje antes de empezar de Bruno de la Costa. Dice: la muerte de un hombre es una tragedia, la muerte de millones es una estadística. Stalin, tan crudo como eso. Justamente Stalin, que mató a 15 millones, ¿no? en Rusia. Buah. Es anecdótico, es anecdótico. Sí. Es una estadística. Claro. 15 millones, sí. Fue más jodido que Hitler, boludo, Stalin. Qué cantidad de hijos de puta que había en esta historia, loco. Sí. Bueno, la rebelión frente al sistema. Yogi, maestro Yogananda, háganos el... ¡Ay, no! Guarda la banana, guarda la banana. Tiene maceta y todo la banana. Agárrame el micrófono, agárrame. Con gorrito, mirá. Mostrá la cámara, así la ven todo el mundo la banana con gorrito. ¡Hola! ¡Hola! Parece una víbora, boludo. Una víbora china. Bueno, Sí. la rebelión frente al sistema. Nosotros definimos el sistema como la organización social vigente, producto de la inercia histórica, más la manifestación externa de la interioridad epocal. Organización que genera una mentalidad, una sensibilidad y una acción o inacción específicas. Para nosotros es importante no confundir el sistema con las personas, aunque entre ellas hay quienes lo sostienen y defienden, en algunos casos por conveniencia individual y en otros por ser disminuida su capacidad de elección. O sea, que, claro, digamos, no todos los que... O sea, que no hay que confundir el sistema con las personas. Claro, no, son dos cosas bien separadas. Y como bien dice, hay veces en que uno está dentro del sistema y porque no tiene elección, qué sé yo. Sí, está muy chupado. Sí, muy... o gente, qué sé yo, por ejemplo, de los invasores de Irak, mucha gente del ejército yanqui son desocupados mexicanos que trabajan en el ejército para poder obtener la ciudadanía. O sea, no es que tampoco son forros soldados, digamos, muchos lo han hecho por necesidad. O sea, o qué sé yo, hay lugares donde te dicen, bueno, te instalamos una mina o se cagan todos de hambre, ¿viste? Y bueno, y la gente decide instalar la mina, ponele. Y es el sistema el que lo pone en esa situación, Sí, te de lleva a una necesidad. situación O sea, límite o de morirte de necesidad. hambre o aceptar esto. O también, mismo con el ejército, ¿no? de Estados Unidos, los pendejos son pibes que recibieron la educación de que Estados Unidos va a liberar el mundo, y te meten eso desde que tenías 2 años o 4 años, es lógico que lo creas. Sí. Entonces, es más allá de la persona, sino es el sistema que le está enseñando eso que no tiene ninguna verdad, ¿no? O al menos a mi parecer. Sí. Es muy cierto. A ver, tenemos un par de preguntas. ¿Qué cosas sentimos que nos han sido impuestas? Fuck. Qué primera pregunta, ¿eh? ¿Y la segunda cuál es? La segunda. Cuando somos parte, nosotros también de ese sistema. No, ¿cuándo somos parte Ah, de está, nosotros? me equivoqué La- arriba de la T. La diéresis. Un error de somos- la hipotimia. Un error de la hipotimia, claro. Sí. ¿Cuándo somos parte de ese sistema? ¿Y cuándo vemos que otros no son? Ok, entonces Wow. la primera era... ¿Qué cosas sentimos que nos han sido impuestas? Todo, bueno, desde el lenguaje, desde los valores. A mí me sale esta palabra que trabajar dignifica. El trabajo dignifica. Qué peso o tiene el ese- sacrificio. No sé, El sacrificio, mis viejos claro. dicen, es un hombre... O el sufrimiento. Qué hombre sufrido que Claro, es. qué hombre sufrido. O sea, si alguien sufrido se supone que es bueno, ¿viste? Solo porque sufrió. Sí, que es humilde. Entonces, sufrir está tiene esa, como bueno. esa característica, ¿viste? Sí. El que sufrió barra, humilde. Sí, en mi ciudad es común eso. ¿Qué tipo sufrido? Qué llamativo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué sé yo? Montones de valores. Muchas veces yo me pregunto, si yo hubiera nacido en África, por ejemplo, no pensaría lo mismo. No pensaría lo mismo, no sé, de la pareja, no pensaría lo mismo del trabajo, no pensaría lo mismo de la propiedad privada. La propiedad privada, otro. Propiedad privada. Sí, otro de las cosas que no hemos elegido y que no han sido impuestas. Todos conceptos que lo damos por hecho, pero que no... Que hacíamos un poco más profundo, por así decirlo, todo
digamos, nosotros vivimos acá casi en blanco. Digamos, todo lo que hemos recibido, cómo movernos en esta sociedad, por así decirlo. Claro, Cómo manejarse, cómo... las convenciones sociales, como la apariencia. Una cosa que, digamos, que muchas... que a veces, que por ejemplo, yo sentía que antes estaba más arraigado, eso es a no molestar a otra persona. Entonces capaz que yo antes por no molestar a alguien, capaz que me sentía mal, o qué sé yo, no decía nada a nadie, o me pasaba tal cosa y no lo compartía, o no hablaba, qué sé yo, se me sentaba alguien al lado y me hablaba y yo me hacía el boludo y trataba de no responderle, ponele, o a hacer cosas así, por ejemplo. No sé si me explico. Sí, es que después te das cuenta que son como barreras que tenés para comunicarte con los otros, para ser abierto, para ser, casi, para así decirlo de alguna manera, para ser libre vos mismo, para hacer lo que quieras sin que, qué sé yo. Claro, o sea, porque justamente cuanto más necesitas del otro, por ejemplo, que te consuelen o que te abracen o que sea, te dicen, ¿qué te pasa? Nada. Claro. Y te vas a llorar al rincón, ¿viste? No, eso sí. O sea, esa capacidad de conectar con otras personas a veces. Claro. Sí, prácticamente nada hemos elegido. El tema Muy es que... poco. Muy poco. Lo interesante es que podemos elegir, digamos, a partir que te empezás a dar cuenta, podés empezar a elegir, decir, bueno, esto yo no lo elegí. Amarte una vida más elegida por uno mismo. Claro. A ver, paso a la segunda pregunta. ¿Cuándo somos parte también nosotros de ese sistema? Fua. Y Cuando vas a trabajar, cuando estudiás, cuando no sos consciente que lo estás repitiendo, o sea, cuando no te parás a pensar, o sea, criticar. cuando te volvés egoísta, egocéntrico, cuando ves la marcha y decís, hijos de puta, llego tarde a mi trabajo. En vez de dejarte de apoyar. O que sea hablar, informarte. Cuando te nombran Quizás- ministro de educación y... Sí, o jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Ah, Sí, nunca voy a olvidar la primera vez que me nombraron jefe de gabinete. Pero es cierto, esa sensación de parte del sistema es muy fuerte. Pero todos, claro, en realidad, o no sé, o cuando somos indiferentes al que, no sé, vamos caminando y somos indiferentes a alguien que está pasando mal, qué sé yo. También somos parte del sistema así. Igual yo creo que hay cosas como que se ven mucho más básicas, incluso que de ese decimos, wow, no, yo lo leí, no me, estaba haciendo la IPC, que es Introducción al Pensamiento Científico, y una rama que era epistemología justamente, en la cual era el análisis de los símbolos, y por ejemplo el tener adoctrinado en el cerebro que toca el timbre y salís a clases, esos son Sí. cosas Qué buen que ejemplo. vos decís, bueno, cuando escucho un timbre tengo que salir a clase, y cuando escucho vuelta tengo que entrar. Pablo y me no estaría te- recontento. Y no tenés, digamos, justamente Se hizo toda la guita si te hubiera vivo. no, claro, justamente No. esos temas de horarios y que no puedes entrar 10 minutos tarde, después tienes una sanción. Y son cosas que justamente todo el tiempo te regimentan a Claro. tener una estructura. El tema del laburo, por El ejemplo. Si vos laburo, llegás 10 ponele. minutos después, Sí. te Bueno, sacan el presentismo. claro, y eso a lo mejor tenía sentido en una época en la que había fábricas y en la cual tu hora rendía la producción, pero hoy en día que muchos de los trabajos que se hacen son intelectuales, da igual si llegaste 10 minutos más tarde, media hora más tarde, 1 hora y media más tarde, etcétera. Me pasa todo el tiempo. Digo, a mí me pasa todo el tiempo. Pero sí, es verdad, es verdad. Estoy pensando- Tantas cosas, pero o sea, si te pones a pensar, Sí, sí. es muchísimo. Esto es para... Tiramos la No, piedra digamos, como para sí, empezar a trabajen pensar. en su casa. Lo bueno de esto está a ver, darte cuenta cuando estás haciendo cosas automáticamente sin pensar lo que estás haciendo, solamente porque lo tenés metido en la cabeza, y pararte un segundo, sentir que estás en el lugar que estás, por así decirlo, y ver qué puedes hacer o qué querés hacer vos en el fondo. Pues, Sí. así, o sea, darte cuenta y decir, mira qué boludo, o qué sé yo, por ahí, no sé, me sale... No se me sale, por ejemplo, ahora. No importa. Yo creo que tengo uno muy claro a veces que es re difícil de tratar y es uno que nos toca mucho, que es por ejemplo el tema de la violencia de género, por ejemplo, o el siempre hablar con términos de masculino, y que a veces uno dice, bueno, yo banco la igualdad de género, pero sin embargo cuando hablas habitualmente solamente mencionas al el hombre como el ser humano, o en un discurso claro, solamente decís los... eso también tiene una razón de ser. O sea, es como englobar muchas cosas y tiene mucho tema de cultura. Claro, por Entonces, eso cuando digo. vos en el mismo globo pones hombre-mujer
Y cuando hablas de género, siempre se habla del hombre como el hombre en sí en general. No, claro, No se hace la distinción. No, lo que yo decía es como que es difícil a veces seguir esas cuestiones ínfimas de género porque uno tiene un vocabulario implacado en el cerebro que a veces es re difícil cambiarlo. El básico, che, vamos a poner más huevo. Es una cuestión a veces Claro. pero porque tenés la cosa grabada en el cerebro ya de por sí. Claro, y va condicionando, yo creo. Claro. O si no, Y lo peor es lo que te van intentando nuevo, que eso, por ejemplo, últimamente se supone que pasión es el fútbol, boludo. ¿De dónde salió eso? Pasión, fútbol. O sea, Hace mucho está instalado eso. pero últimamente, no sé, los últimos 4 o 5 años han instalado eso más. O sea, decir pasión, fútbol. Y es comercial. Es como, sí, comercial. Tiene razón porque está planteado hace mucho tiempo. O sea, los gobiernos en Argentina tienen una política siempre relacionada con el deporte y realmente mucho más con el fútbol. Desde Justo, pasando por Perón, que le dio mucho más auge, y hoy en día el tema del fútbol para todos, está muy claro. Es una tendencia política de, como yo le digo, de Roma, pan y circo. Y lo relaciona mucho con eso, con lo popular, lo social, con llevar a la gente por ese lado y lo pasional. Entonces hay muchas Sí, que chabuminismo metido de por medio, diría yo. yo tengo una cosa para contar, ponerle así de que cuando te das cuenta que tenés un concepto instalado de algo, ponele la palabra ignorancia. Una vez estaba discutiendo con una persona porque me dijo ignorante y yo me sentí ofendido. ¿Qué me decís ignorante? Salame, por ejemplo, ¿viste? Y después dijo, pero vos te tenés que sentir ofendido si alguien te dice ignorante, porque ignorante, qué sé yo, todos ignoramos cosas, o sea, en el fondo todos somos ignorantes. te la quiso arreglar. De alguna forma. La hizo y bien, y en el fondo tenía razón, me quedé pensando y tenía razón. Pero vos ya estabas así. Ah, es ignorante, salame. Hay que pechar. Pero en el fondo es cierto, la palabra no es tan insultante a veces como te la puedes llegar a tomar. Claro. Sí. Es como... Es. Sí, sí. Bueno, como las malas palabras, ponele. También. Yo hablo con malas palabras todo el tiempo y mi hijo las dice. Y tú dices, ay, ¿cómo va a decir culo? Y bueno, sí, culo. Se tiene que hacer una parte de un cuerpo. Puta. Sí. Claro, ¿cómo decir cool, puta? Y Es un la trabajo. puta- no, la puta madre. Bueno, sí, está puteando, no está diciendo que la madre de alguien ejercía la prostitución. Es peor decir que 5.000 personas que murieron no son nada. Claro. Ya. Che, Hay, voy a- hay mensajes, hay Ah, mensajes. dale. Bruno de la Costa. Y dale. Pará, no, hay un tal Jones que dice, hola gente, Mr. Jones. Eso iba a decir. También una Marce dice la religión, los valores, emociones, temores. Y Bruno de la Costa dice roles de género. El género es una construcción social. Lo biológico queda en segundo plano junto a cuestiones referidas a la identidad. Frente a cuestiones de identidad, mejor dicho. Bueno, Bruno, che, escuchame, venite, te invitamos al programa. Pueden Que venir venga. cualquiera, sí, Que venite se el que venga. viene. Después, si lo conoces a él, pedirle la dirección, todo y Sí, y venite conocemos a charlar con completito. nosotros. Nos conocemos completito. Continúo, muchachos. Continúa, por favor. Si alguien valora lo mejor del ser humano y detesta la explotación, la violencia, la externalidad, la estupidez y el cinismo, sin duda comparte nuestra sensibilidad. Y solo desde ese espíritu humanista se puede intentar construir con solidez nuevas realidades. Así, la rebelión es algo que se experimenta y es aspirable que se exprese y canalice en acciones concretas, influyendo y construyendo junto a otros en una dirección opuesta del sistema imperante. Para nosotros es importante impulsar y animar la rebelión y llevar a ese registro armado estructural. Muchas veces es importante hacer ver reiteradamente a otros lo que el sistema genera, porque el acostumbramiento y la anestesia confunden y llevan a hacer sentir como inevitables, situaciones que desde una perspectiva humanista jamás pueden ser aceptadas resignadamente. Es como los 5 minutos. Los humanistas potenciamos la rebelión frente al sistema. Con esto cerramos la sección endoscopio.